Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a cantar, Espíritu Santo. Ayúdame a cantar, por favor, Señor. Te pido que aunque sea un video, tu poder esté en estas canciones, tú estés en este lugar, en este momento, Señor, en mi voz, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a cantarte. Ayúdame, Señor, a adorarte, a exaltar tu nombre. Ayúdame, Rey. Ayúdame, Papito. Ayúdame. Que tu presencia esté en este lugar, que tu reino se establezca en medio de la alabanza, Señor. Ahí en los hogares, cuando ellos estén cantando, adorando, exaltando tu nombre, tú estés ahí en medio de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, desato milagros, prodigios, maravillas, Padre. Que tú estés en medio, Señor. En sus hogares, Señor. En la alabanza de tu pueblo. Que tú te hagas presente hoy, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Te exaltamos, Rey, te damos toda la alabanza, Espíritu Santo. Ayúdame a adorarte. Ayúdame a exaltarte, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Llena nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor.
vence las tinieblas. Al andar de la cruz, llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud de los montes, a los valles ya se escucha el clamor de los cielos, a los pueblos ya te cantan con amor. Aleluya, 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 de los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos, a los pueblos ya te cantan con amor. Te cantamos a ti, Rey, te cantamos a ti, Señor. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en la oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor, Tú que calmas océanos enfurecidos, con tu sola presencia silencias naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor.
sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos 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 sacrificios de alabanza y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hey, 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 Te exaltamos a ti, Jesús, te exaltamos a ti, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe alabanza, recibe adoración a ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. El nombre de Cristo es sobre todo. El nombre de Cristo es sobre todo. Te exaltamos, Jesucristo, declaramos tu nombre sobre la enfermedad, sobre la iniquidad. El nombre de Cristo tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. En el nombre de Cristo se rompen
Se abre la cárcel, se rompen cadenas en el nombre de Cristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Recibe toda la gloria. Maravilloso Jesús. Ah, ah. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, porque tú estás aquí. Y donde está tu Espíritu, está la libertad, está tu libertad, Señor. Gracias te doy. Muchas gracias el día de hoy. Congregación, bienvenida, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Me da mucho gusto que hoy el Espíritu Santo está queriendo vivificarnos, traer este avivamiento a cada uno de nosotros. Y yo quiero empezar leyendo una escritura ahí en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué importante es que tú y yo conozcamos a Jesús. Que sabiendo que es el Hijo de Dios, sabiendo que despojándose de la figura divina se hizo como hombre y Él no pecó, y Él, gracias a Él, tú y yo nos podemos reconciliar con el Padre. Y dice versículos más adelante, ahí en el verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esta es una tremenda promesa que recibimos de parte de Dios, de que todo lo que Él ha hecho, todo lo que Jesús hizo, que está plasmado en la Biblia, porque la Biblia es una recopilación, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, de la profecía de la caída del hombre y de la profecía en la cual iba a venir Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Jesús es el camino para llegar al Padre. Es la verdad para que tú y yo conozcamos quién es Dios. Y Jesús es el que es la verdad, porque no hay ninguna otra verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús no hay vida, no hay vida. Y pues aquí nos enseña que los que creemos en Él, los que sabemos lo que Él hizo, y hoy yo quiero hablarte de Jesús, de cómo fue, como dice ahí en Filipenses 2, capítulo 7, que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así, Él despojándose de esa divinidad, toma forma de hombre
para que así como nosotros fuimos separados de Dios por el pecado de un hombre, Adán, Eva, fuimos separados de Dios por medio de un hombre, íbamos a ser reconciliados con Dios. ¿Y qué mejor figura de hombre que Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree alcance salvación. Qué importante es que tú y que yo, que la gente conozca verdaderamente a Jesús, que le conozca y que le crea a Jesús. En Lucas capítulo 1 es anunciada a su madre terrenal, María, esa parte humana de la cual fue concebido Jesús. Y viene el Espíritu Santo sobre ella y ella concibe a Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Jesús lo que significa es Salvador y es un nombre muy similar a Josué, el Salvador. Y dice ahí que María le dijo, ¿cómo va a ser posible esto si yo no conozco a hombre? Ella era una mujer que estaba a punto de casarse, era una virgen, no conocía a hombre. Y dice ahí en el verso 34, te leo en la palabra de Dios para todos, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. Jesús. Jesús, nuestro Salvador, concebido por el Espíritu Santo en un cuerpo humano. María. Y Jesús recibió la enseñanza como un niño judío y él creció en esa cultura porque así lo quiso Dios. Así fue el mandamiento de Dios para que viniera ese Salvador, vuelvo a repetirte, para reconciliarnos con el Padre. Y estamos repasando las obras que hizo Dios porque leímos ahí en Juan, capítulo 14, que las obras que Él hizo, nosotros las podremos hacer. Dice, y quiero volverlo a repetir porque es la enseñanza fundamental que yo quiero que hoy el Espíritu Santo te entregue y que tú la recibas, De cierto os digo que el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y Jesús, a la edad de 30 años, fue llamado por el Espíritu Santo, fue llamado por Dios para iniciar su ministerio. Pero él, para poderlo iniciar, dice ahí que fue bautizado. Fue bautizado en agua por su primo, Juan el Bautista. Y dice ahí que cuando llegó al lugar en donde Juan estaba bautizando en el Jordán, le dijo, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, pues es necesario que se cumpla la promesa, es necesario que se cumpla la profecía. Y Jesús fue bautizado en el Jordán, fue sumergido en esa agua y al salir, después de ser bautizado en agua, dice la Escritura, que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue bautizado en agua y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y haciendo así un resumen de hasta donde vamos platicando, fue concebido por el Espíritu Santo y después fue bautizado a los 30 años por el Espíritu Santo. Y su vida y nuestra vida fue totalmente diferente a partir de ese momento. Porque se está cumpliendo la promesa del Padre de reconciliarnos con Él. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida.
Es la vida porque Él no quiere que vivamos en muerte. Él no quiere que vivamos alejado de Dios. Y lleno, bautizado del Espíritu Santo, bautizado en agua, dice en Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, en esa parte humana, en esa parte en la que Él se despojó de los privilegios divinos para ser probado, para vivir como tú y como yo vivimos, dice ahí que lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces nosotros pensamos que esto del avivamiento es solamente vivir ese momento emotivo en que la presencia de Dios nos toca, a veces con alguna manifestación, a veces con alguna visión, a veces con alguna imagen de lo que Dios quiere que hagamos y pensamos que ahí termina. La verdad es que ahí empieza. Jesucristo fue bautizado por el Espíritu Santo, la gloria, el cielo fue abierto, la voz de Dios se escuchó, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inicia ese ministerio de Jesús, ese ministerio mediante el cual tú y yo nos podemos reconciliar con el Padre. Y ahí en el desierto, en un ayuno de 40 días, en un lugar donde no había gente, no había comida, era desierto, es desierto. Y Dios muchas veces nos lleva a ese camino de desierto para animarnos a confiar en la provisión de Él, para llevarnos a confiar en el poder que Él tiene, para llevarnos y confiar a que Él nos sustenta con su diestra, en su diestra. Y dice ahí que el Señor Jesús fue tentado en 3 cosas. Dice la primera tentación que fue tentado en cuanto a los deseos de la carne, porque dice que tuvo hambre y el diablo, sabiendo de esa necesidad biológica que tenía Jesús, le dijo, pues dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús no le dijo, pues es que a mí no me gustan las piedras, es que a mí no me gusta, a mí nada más me gusta la carnita. No, Él contestó con un alimento espiritual que Él tenía. Jesús fue alimentado espiritualmente. Como todo judío, Él conoció la palabra, Él sabía la palabra de Dios, Él estudiaba la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que Él la tenía memorizada, la había convertido en parte de sí, en un rema en Él. Y dice que le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Contestó con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y es que en verdad el pan que Dios nos da, que Dios nos provee, no es nuestro alimento más importante. Tu alimento más importante no es como dijera ese anuncio de cereales. El alimento más importante del día es el desayuno. No es verdad. Nuestro alimento más importante en el día, en la noche, es la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros no nada más digamos este versículo, porque cuando viene la tentación, no nada más de la comida, sino la de la carne, porque es con la tentación que estaba luchando Jesús, sepamos responderle. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios. Y dice que después lo llevó, ahí en esta escritura de Lucas que estoy leyendo, que lo llevó al monte más alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Y bueno, pues aquí vemos que Jesús también fue tentado como hombre a través de sus sentidos y al ver todo el poderío, todo el reino, pues Él pudo haber dicho, pues yo quiero ser el poderoso de aquí.
Y el diablo aquí le dice algo que es muy cierto. Adán, al pecar, le dio el poder al enemigo, le dio esa autoridad al enemigo. Pero gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos reconciliarnos con Dios. Volvemos a tener autoridad celestial, autoridad espiritual sobre los reinos de esta tierra. Pero en esos momentos Jesucristo no había subido a la cruz. Y entonces Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, vete de mí. Es una reprensión a Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta tentación es una tentación que tú y yo sufrimos en nuestra vida diaria, pensando que el poder de la gente, el poder del ejército, que nuestra fuerza puede, pero como leíamos ahí en Zacarías, no es con ejércitos, no es con fuerza, es con tu espíritu, con la presencia de Dios. Satanás, vete, porque al Señor, solo a Dios, solo al Señor, solo a tu Dios adorarás y a Él le servirás. ¿Tú a quién sirves? ¿Tú a quién adoras? A veces adoramos al dinero, a veces adoramos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y Jesús en esta tentación nos muestra cómo debemos de ser nosotros como cristianos. La primera es confiando en que Dios nos va a proveer, que no es nuestra carne, que esos deseos de la carne son suplidos y son suplidas todas nuestras necesidades por Dios. Y en esta segunda, que no hay nadie más poderoso que Dios. Y si confías en eso, ¿a quién le vas a servir? Sino a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es que vete, Satanás, le dice Jesús. Y el diablo no se cansó, él no le dijo: sí te voy a hacer caso, ya me voy. El diablo es muy persistente, porque lo que quiere es alejarnos de la voluntad de Dios. Y entonces dice que lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate allá abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces. Una tremenda prueba. ¿Eres un hijo de Dios? Ok, aviéntate. ¿Eres un hijo de Dios? A ver, métete a la tentación. Ponte a ver cosas que no son correctas delante de Dios. Ponte a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Y verás cómo Dios viene y te tapa los ojos, cómo Dios te carga y te lleva para que no peques. ¿Eres en verdad así de poderoso como estás diciendo? Y Jesús nos enseña aquí, cuando esta tentación venga, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Tú y yo hemos recibido una unción del Espíritu Santo. Tú y yo, como Jesús, podemos ser bautizados en el poder del Espíritu Santo, pero nuestra confianza tiene que estar basada en la palabra de Dios. No en lo que el enemigo viene a querernos engañar a través de nuestros ojos, a través de nuestras necesidades físicas, a través del poder que Él nos da. Y dice este versículo estoy leyendo Lucas capítulo 4, verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El enemigo siempre va a regresar buscando que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios. Eso es tentación. El enemigo viene y presenta siempre un escenario hermoso. Así como cuando lo subió al monte más alto y le enseñó todos los reinos de la tierra. Así como cuando lo subió al templo y le dijo: aviéntate, no te va a pasar nada. Así como cuando le dijo: esa piedra tiene sangre, pues dile que se convierta en pan. Nosotros somos seres espirituales y tenemos que vivir como tales. Jesús nos enseñó y nos enseña en estas escrituras cómo es la vida
de un ser espiritual, lleno del Espíritu Santo, sumergido, envuelto, así como cuando le dijo a María, serás cubierta por la sombra del Altísimo, estarás envuelta en su presencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, bautizado, fue sumergido en esa presencia del poder de Dios, el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir estando sumergidos, estando llenos plenamente del Espíritu Santo. El enemigo va a regresar. El enemigo va a regresar. Y a lo mejor tu desgaste espiritual, ¿verdad?, requiere que en cada día estés tú alimentándote de la palabra de Dios, del poder, de la presencia del Espíritu Santo. Dice el verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, lleno del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo regresó a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra. Y dice que volviendo a Jerusalén, a Nazaret, de donde él era, fue a la sinagoga y le fue presentado el libro de Isaías. No era un libro como los de nosotros que se paginan, era un rollo el cual se daba vueltas y se lee de izquierda a derecha porque así se escribe en hebreo. Y él entonces leyó esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí enuncia que el Espíritu Santo lo llenó, el Espíritu Santo lo bautiza, el Espíritu Santo te llena, te bautiza, porque Él tiene un propósito para ello. No de que estés contentillo todo el día, no que estés como esos muñequitos que se ponen en el coche, que están baile y baile. Él lo que quiere es ungirte, bañarte, sumergirte en la presencia de Dios para que lleves las buenas noticias. Jesús es la reconciliación con el Padre. Jesús es el camino para sanar a los quebrantados. Es el que viene y trae libertad a los cautivos. Él es el que nos trae vista a los ciegos, el que pone en libertad a los oprimidos, el que viene y predica el año agradable del Señor. Para eso está el Espíritu Santo. Y este ministerio de Jesús no dijo, lo voy a empezar dentro de un mes. Ahora que mi mamá me hable para las bodas de Caná, pues entonces lo voy a iniciar. No, él inmediatamente lo inició. Y dice que ahí la gente dijo, pues que este no es el hijo del carpintero. La gente no creyó en él. Pero hubo gente que sí supo y creyó en el poder de Dios. Dice que de ahí partió a Capernaum, a esa ciudad sede del ministerio de Jesús. Y dice ahí, verso 32, que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. El Espíritu Santo viene y nos da una autoridad espiritual. Espiritual. Este domingo pasado yo predicaba acerca de qué importante es que un hombre reciba y crea en el poder del Espíritu Santo, porque pondrá manos sobre los enfermos, su esposa, sus hijos, y ellos sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Estas señales siguen a los que creen. Y dice aquí que la gente estaba sorprendida de cómo con esa autoridad hablaba. Y dice ahí que en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, un demonio. Un espíritu inmundo es aquel que no te permite vivir en paz. Es un espíritu
que te hace vivir como muerto en vida. Es aquel que te impide entender las Escrituras. Es aquel que te impide fluir en el poder del Espíritu Santo. Por eso, esta unción que Jesús traía, el Espíritu Santo lo ungió para abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los quebrantados, para traer libertad a los oprimidos, libertad a la gente que está cautiva. La unción del Espíritu Santo con la cual nos está llenando es para transformar al mundo. Dice ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Estos hombres que han venido a transformar este mundo, a cambiar este mundo. ¿A cuánta gente afligida no conoces? ¿A cuánta gente cautiva no conocemos? Y este hombre que estaba ahí, ¿verdad? Le dijo: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Le estaban hablando estos espíritus inmundos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Algunas personas temen acerca de la liberación, de ser libres. Así como estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Él viene a traer libertad a los oprimidos. Y el enemigo quiere hacerte pensar que debes de temer. Y tal vez en estos momentos el Espíritu Santo ahí en tu lugar está trayéndote ese refresco, esa visión de que tú puedes ser libre. Y en el nombre de Jesús, fueron reprendidos estos espíritus y este hombre fue libre. Inició su ministerio, inició ese propósito que él tenía, para lo cual fue ungido con el Espíritu Santo, bañado en el Espíritu Santo, rebosando en el Espíritu Santo. Y después de que hizo esa liberación, y no fue en un lugar horrible, fue en la sinagoga. Alguna vez un predicador dijo: ¿sabías que aquí en las congregaciones hay gente endemoniada? Sí. Y lo que quieren es ser libres. Así es que oremos por estas personas, traigámoslas a la congregación para que los pastores, los líderes, impongamos manos sobre estas personas que están oprimidas, que están quebrantados, que están enfermos. Y dice ahí que se levantó, salió de la sinagoga y llegó a la casa de Simón, de Pedro. Y ahí se encontró con que su suegra estaba enferma. Tenía una gran fiebre. ¿De qué estaba enferma? No dice, pero tenía una gran fiebre. Y no era como ahora que, pues échate una pastillita, tómate un jarabito. Estaba ahí postrada, enferma. Jesús se inclinó a ella. Jesús tiene un llamado. Jesús tiene un llamado para los necesitados. Tú y yo tenemos un llamado para los necesitados. Y se inclinó y buscó ese momento íntimo con ella. Reprendió a la fiebre la dejó. Y ella se levantó y dice ahí que le servía. Una gente que es libre anhela servir a Dios. Anhela servir a Dios. Y dice esta misma escritura que al ponerse el sol, o sea, estamos hablando del mismo día en que él en la sinagoga proclamó que esa escritura de Isaías se estaba cumpliendo delante de ellos. He venido a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a traer libertad a los oprimidos. Es el año bueno del Señor. Ese mismo día fue ahí a la sinagoga, ahí liberó a un hombre. Ese mismo día él sanó a la suegra de Pedro, y dice que al ponerse el sol le traían enfermos de diversas enfermedades que había en ellos. Y ponían las manos en cada uno de ellos y eran sanados. Y también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar.
porque sabían que Él era el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo. En Nazaret no le creyeron, pero todo este ministerio, Él lo inicia en Capernaum. Tú y yo estamos llamados, así como el domingo estudiábamos acerca de este hombre de Macedonia y que dijo el Señor, ve a Macedonia, y nunca se imaginaron Pablo y Silas que fuera a ser el carcelero. Tú y yo no sabemos a dónde nos lleva el Señor, pero Él quiere que esa unción, nosotros somos cristianos, somos pequeños ungidos. El verdadero ungido es nuestro Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo viene para que pongamos manos sobre los enfermos y que sanen, para que reprendamos toda obra del enemigo, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo y nos quiere usar para ello. El Espíritu Santo quiere cambiar nuestras vidas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. De cierto os digo, que el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Tú y yo somos los ungidos del Señor, y su Espíritu Santo está aquí. Este Espíritu Consolador que viene con el propósito de ungirnos, como ungió a nuestro Señor Jesucristo, de esa misma manera, para traer buenas noticias. Ha nacido nuestro Salvador, ha resucitado Jesús, venció a la muerte, venció al pecado. Él quiere sanar a los quebrantados, Él quiere traer libertad a los cautivos, Él quiere traer libertad a los oprimidos, Él quiere poner vista a los ciegos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí. Y tú y yo tenemos que aprender a llenarnos diariamente del Espíritu Santo. Ahora, hoy te describí un día en la vida con Jesús. Un día en la vida de Jesús lleno del Espíritu Santo. Y Jesús buscaba en la tarde, buscaba muy de mañana la presencia del Padre para ser lleno nuevamente del Espíritu Santo. Y tú y yo lo tenemos que seguir haciendo, porque las obras que Él hizo, las obras descritas en la Biblia, de poner manos sobre los enfermos, poner manos sobre esos ciegos, recobraban la vista, para que esos cojos recobraran fuerzas en sus piernas. Esas mismas obras que Jesús hizo, descritas en la Biblia, Él nos dice que nosotros las podemos hacer por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Yo te invito a que busques sumergirte en la presencia de Dios. Una vez a la semana, 2 veces a la semana. Yo sé que el Espíritu Santo te va a llevar a más, a más, a más. El avivamiento, algunos dicen, ya empezó. El avivamiento depende de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está haciendo tremendos milagros en la congregación. Algunas personas pasan y dan testimonio. Algunas otras personas lo escriben en su reflexión. Algunas otras personas están viendo el poder de Dios, que es real. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, nos podemos reconciliar con el Padre. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y movernos y vivir en esta vida espiritual. Dios
Muchas gracias por cada persona que está sintonizando este mensaje, porque Señor, eres tú hablándonos. No hablándonos a nuestra mente, hablándonos a nuestro corazón, porque tú has venido a quedarte, tú has venido a avivarnos, tú has venido para sacarnos de esos sepulcros, para llevarnos a un lugar de vida en abundancia. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy porque yo sé que a muchos nos estás llevando por un camino de hablar de estas buenas noticias, de evangelizar. Yo sé, Señor, que tú nos estás llevando por estos caminos de orar por los matrimonios, de orar por los jóvenes, de orar por los diferentes ministerios, Señor, porque tú quieres que tu pueblo se avive, sea revivido. Seamos esas nuevas criaturas que tú dices en tu palabra. A ti sea toda la gloria y todo el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, estamos despedidos. Matrimonios, nos vemos este viernes a las 7:30. Vamos a orar por cada matrimonio, por cada necesidad. Muy buenas noches.